Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Este es un mensaje de la serie Adoración con el pastor Gerardo Osuna. Estas cosas hiciste y yo he callado. Dios está hablando, dice, estas cosas estás haciendo, tú estás viviendo de esta manera y yo solamente te he estado viendo. He estado viendo cómo has estado hablando, he estado viendo cómo has estado viviendo, y esto es lo que he estado haciendo yo como Dios, yo como tu creador, que puedo hacer que tu vida termine, que puedo hacer que todas las cosas cambien, pero yo he decidido a callar. Te he dejado, te he dado espacio, te he dado tu voluntad propia, que tú decidas, para que al final de tu recorrido en esta vida, no me señales, no me apuntes y me digas que fue mi culpa. No, te di amplias oportunidades, pero de cada una de las oportunidades tú decidiste no responder. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, porque has querido crearme a mí. Dios está hablando. Has querido tú formar un Dios como si fuera yo, como si fuera tú. Y debes entender lo siguiente: yo soy Dios y tú no eres Dios. Yo no soy como tú. Entonces es uno de los grandes peligros, uno de los grandes riesgos, que estamos siendo empujados para nosotros crear una idea de quién es Dios. Y eso es lo que se le llama religión, donde el intento humano de llegarse a Dios, donde el hombre intenta ligarse a Dios. Esa es religión. Religión no es la que salva. Para nosotros poder tener contacto con Dios, esa interacción, esa comunión con Dios, es necesaria la manifestación de Dios hacia la humanidad. Esa es la única forma, la única manera que podemos tener comunión nuevamente con Dios. Pero la palabra de Dios menciona que Dios dice, definitivamente tú has intentado, tú has pensado crearme, hacerme como tú. Un pensador, filósofo francés, Voltaire, lo dijo de esta manera: Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre también ha procedido así con él. Donde Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, pero el hombre le devolvió el favor. Ha creado a Dios a su imagen y a su semejanza, a la imagen y semejanza del humano. Donde el ser humano intenta formar a Dios de acuerdo a su punto de vista. Donde el ser humano intenta, mira, cuando te mantienes alejado de Dios y tú sabes que quieres tener ese temor de Dios, pero quieres justificarte de cierto modo donde los demás no te señalen, no te apunten, donde esa convicción no esté allí en tu vida, porque hay algo que te está conviccionando. Entonces el riesgo es que en vez de ver al texto bíblico, en vez de ver la palabra, porque es en la palabra donde Dios se manifiesta, es en la palabra de Dios donde Dios se da a conocer. No podemos nosotros recurrir a nada más para saber conocer de Dios, solamente al texto bíblico. Pero haces a un lado al texto bíblico y empiezas a crear lo que la cultura, lo que la civilización dice que Dios es. Entonces el mismo texto bíblico dice a ideas, pensamientos de esa manera: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Tú intentas tú crear tu propia imagen de quién Dios es,
sin ver el texto bíblico, lo que Dios ya ha revelado. Hubo un grupo de ciegos allá en la India. Y este grupo de ciegos, por primera vez iban a tener contacto con un elefante. Entonces se les permitió a cada uno de estos ciegos poder ir y tocar a este elefante, y después iban a decir cómo era el elefante. Entonces pasa uno, toca la pierna y dice: el elefante es como un árbol. Otro pasa y toca el lado del elefante, dice: el elefante es como una pared. Otro toca la trompa del elefante y dice: el elefante es como una culebra. Otro toca el colmillo del elefante y dice: es como una lanza el elefante. Otro toca la cola y dice: es como una soga, como un lazo el elefante. Cada uno de ellos tuvieron una perspectiva distinta del elefante. El concepto, la idea de lo que era un elefante fue distinto de acuerdo a cómo ellos estuvieron experimentando a ese elefante. Entonces la pregunta es: ¿podemos nosotros conocer a Dios? La palabra de Dios dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, es imposible. Debemos nosotros iniciar este recorrido al conocer a Dios teniendo la idea que no importa cuánto estudiemos, no importa cuánto analicemos, no importa cuánto oremos, nunca nos va a ser posible entender todo quien Dios es, porque es inescrutable. Imposible para este cerebrito poder entender al Creador. Imposible. Es, por ejemplo, usted crear algo y esperar que lo que usted ha creado lo entienda usted. Imposible. Estamos siendo limitados por este cuerpo, por esta mente. Y hay muchas cosas que no entendemos claramente, pero dice la palabra de Dios: cuando estemos con Él, entonces muchas de esas preguntas tendremos respuesta. Juan capítulo 17 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces es posible conocer a Dios en su totalidad. Imposible, pero que nosotros podemos, sí. Jeremías capítulo 9 versículo 23 dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Si hay algo que te debes tú de alegrar, si hay algo de lo que tú debes estar orgulloso, es conocer a Dios. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Mira, tú puedes tener todo lo que tú quieras aquí en la tierra, tú puedes tener posesiones, tú puedes tener títulos, y tú puedes ver a tu alrededor, y es muy probable que seas el individuo que tengas más dinero de toda tu familia, de todas tus amistades. Pero no tengas orgullo en eso. Lo más importante es que me conozcas. Salmo 63:1 dice: Dios mío eres tú. En hebreo dice Elohim, Eli Atá. De madrugada te buscaré, donde constantemente esa sea la pasión, el deseo del ser humano
suyo y mío, de estar buscando a Dios, de querer conocerle a Dios, sabiendo que no vamos a entenderlo en su totalidad, pero mínimo es posible conocerlo. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, no voy a poder ser saciado. Si tú no me sacias, Dios, absolutamente nada podrá satisfacer mi vida. Porque intentaremos, y la humanidad corre hacia esa satisfacción, quererse satisfacer con diferentes cosas. Y aún al cumplir esos sueños, esos deseos, termina sin la satisfacción. Porque solamente Dios puede dar esa satisfacción. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Deuteronomio capítulo 4 versículo 29 dice de la siguiente manera: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. ¿Quieres conocer a Dios? Puedes conocer. ¿Quieres buscar a Dios? Lo puedes encontrar. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Filipenses capítulo 3 versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, a fin de conocerle. Es posible conocer a Dios. Nunca podremos conocerle en su totalidad, pero conocer a Dios sí nos es posible. Pero viendo aquí el texto bíblico requiere una cierta actitud de nuestra parte, que nosotros lo hagamos de todo corazón. ¿Sí? Ahora, es obvio que al nosotros ir en busca, al nosotros al querer conocer más y más de Dios, esto requiere de fe. Esto requiere que nosotros creamos en algo que nosotros no podemos ver, que no podemos tocar. Y allí es donde lo que se le llama lo psicoanalítico, la psicología humana, y el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, dijo: mira, este intento tuyo, ser humano, de querer conocer a Dios, de este asunto de que tú tengas fe, tú mismo lo estás creando. Tú mismo lo estás creando. Es tu imaginación. Esto es lo que los psicólogos comúnmente enseñan. Aquellos quienes no son cristianos, tenemos psicólogos cristianos y hay otros que no. Pero la base, el fundamento del psicoanálisis es este, donde el ser humano inventa a Dios. Dice, y lo inventas por 3 razones. Razón número 1, mira, tu relación, tu contacto, tu interacción con la naturaleza. ¿Ves? Porque hay ciertos eventos, hay ciertos sucesos de la naturaleza de los cuales tú no tienes control. Viene, por ejemplo, un tornado y no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para poder detener eso. Entonces tú creas a este Dios que sea aún más grande y más potente que ese tornado, que cualquier evento, suceso de la misma naturaleza. Entonces tú te lo estás creando a esta persona, a este individuo majestuoso, más poderoso que la misma naturaleza. O también la segunda razón por la que tú creas a un Dios es porque cuando tú tienes relación con un individuo y este individuo te hace una injusticia, te paga mal, y que tú no puedes hacer absolutamente nada para poderte defender, entonces tú quieres depender en un Dios justiciero, alguien que pueda y que le pague a él lo que se merece. Entonces quieres que exista un Dios que vaya y le pague a esa persona.
Y por último, la tercera y última razón que te creas a un Dios es porque le tienes miedo a la muerte. Sí, porque dices, ¿qué va a pasar de mí después de la muerte? ¿Voy a dejar de existir? Y prefieres pensar que Dios tiene un lugar para ti, que hay una eternidad, que hay un lugar bonito. Ahora, todo esto que les estoy diciendo, esto es lo que Sigmundito estuvo diciendo, que es el padre de la psicoanálisis, ¿sí? Entonces está diciendo, ustedes son quienes han creado a Dios. Entonces han creado a Dios, un Dios más fuerte que te defienda de la naturaleza, alguien que te pueda defender contra aquel que viene a hacerte injusticias, y alguien que te está esperando cuando tú cierres aquí los ojos, cuando tú cuelgues los tenis, que más que es el mecate. Ven, el problema es que el ser humano por naturaleza no creamos a un Dios justiciero, no creamos a un Dios amoroso, no corremos hacia un Dios, a un Dios bueno, a un Dios de misericordia, no corremos hacia ese Dios. La naturaleza del ser humano es huir de Dios. Veamos por ejemplo allí en Génesis capítulo 3 versículo 8. Dice, después de que Adán y Eva hubieron pecado, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer ¿qué? Escondieron. Es la reacción natural del ser humano que está en pecado, de esconderse, de huir, de alejarse de Dios. Así como Sigmund Freud lo hizo. Porque si esa fuera la reacción natural, entonces él hubiera creado también un Dios. Pero no, su actitud fue de alejarse, porque esa es la actitud natural del ser humano, esconderse de Dios. Romanos capítulo 1 versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Simplemente al ver esta creación no tenemos excusa. Hay algo en nuestra misma naturaleza que nos dice, hay un Dios. Hay un Dios. Entonces no hay excusa, pero la actitud del ser humano, la actitud natural, la respuesta es versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Porque la actitud natural de alguien que está en tinieblas, que está en pecado, es de alejarse de Dios. Y aparte, ¿ven ustedes esa foto? Podemos ver que las diferentes civilizaciones, los diferentes grupos indígenas que han creado un Dios, no han creado un Dios amoroso. Nunca se ha creado un Dios que venga a salvarlos. Nunca han creado a un Dios que ellos puedan pedirle perdón nada más, y que ese Dios en su misericordia los perdone. Mas todo lo contrario. La humanidad ha creado dioses donde el ser humano tiene que apaciguar el terror, la furia de esos dioses. ¿Han ido ustedes a algunas de las pirámides que se encuentran en México? Con los aztecas, los mayas. Aquí están viendo ustedes la foto de uno de los ríos principales de la India, en la India. La gente va, las mujeres van para ahogar a sus bebés, ofrecerle sus niños a sus bebés. Y puse solamente esta foto y les puse el nombre de ese río, para que si ustedes gustan ver más fotos de lo que hacen, ustedes lo pueden hacer en sus casas, donde pueden ver cuerpos de bebés, de seres humanos, flotando por el río.
Es reacción natural del ser humano crearse a dioses, pero no a dioses como el único Dios misericordioso, amoroso. El ser humano se aleja del Dios verdadero y como consecuencia crea ídolos. Y la misma palabra de Dios dice en Salmo 106, versículos 36 y 37: y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y vean ustedes esto: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Porque la reacción es alejarse de Dios y crear un Dios que en realidad es un demonio, donde tienen supuestas apariciones diciendo que son ángeles, pero aún el mismo texto bíblico dice: si aún un ángel de luz no significa que alguien de parte de Dios, no, alguien que en base a tu perspectiva, a lo que tú ves, tenga la apariencia de venir de parte de Dios, pero si te enseña, si te predica algo distinto a lo que está en la palabra de Dios, tómalo como maldición, porque es un demonio. Los demonios se pueden aparecer como personas, como familiares, como supuestos ángeles. Así se pueden presentar. Entonces es la reacción natural humana crear dioses, pero que son demonios, y servir a esos demonios. Hebreos capítulo 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros podemos seguir, que no importa lo que diga la cultura, nosotros podemos seguir teniendo fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquellas personas quienes no tienen fe, entonces no es posible agradarle a Dios. ¿Cómo van a poder conocerle si no tienen fe? Porque Dios galardona a aquellos quienes le buscan. Job 38. Se encontraba Job queriendo él imponer su forma de pensar. Dios le dice: mira, ¿por qué no mejor, Job, te pones tu mano sobre la boca? Diciéndole Dios en una forma bonita: ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Le dice. Y después le dice: ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas? Házmelo saber. A ver, dime, ¿dónde estabas? Si tienes inteligencia. A ver, sin mundito, que ya estás muerto, ¿dónde estabas tú? Voltaire, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando Dios fundaba la tierra? Si tienes inteligencia. A ver, dime, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Definitivamente, tú y yo no estamos para estar argumentando, no estamos para querer nosotros crear a un Dios. El Dios se deja. Dios, lo que podemos conocer de Dios, se lo ha revelado por medio del texto bíblico, y podemos conocerle si nosotros de todo corazón le buscamos, si nosotros de todo corazón venimos, decimos: Señor, aquí estoy. Dios Elohim, Dios mío eres tú. Tú eres mi Dios. Dios, tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré.
Ese es el anhelo, el deseo, porque mi alma tiene sed de ti. Esa es la actitud que tú y yo debemos tener. Entonces, al hacernos la pregunta, ¿a quién adoramos? Adoramos al Dios todopoderoso, adoramos al Dios inescrutable, que no vamos a poder completamente entender, no vamos a poder completamente conocer. Pero si de todo corazón nosotros le buscamos, si nosotros nos acercamos a Él con fe, Él galardona, Él nos apremia a aquellos que le buscan, a aquellos que vienen con fe, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Podemos aproximarnos a Él y Él nos da un galardón, nos apremia, sabiendo que Dios es el Dios todopoderoso y que no hay nadie como Él. Y todo aquel que se levante, a pesar que digan tan bonitas palabras y palabras elocuentes, ¿de qué te sirve la inteligencia? ¿De qué te sirven los títulos? ¿De qué te sirve el dinero si estás rechazando al Dios único y verdadero? Y le has dedicado, has preferido mejor servirle a los demonios. Si te has estado creando, y todo lo que tenga que ser con ídolos tiene que ver con demonios. Y eso es lo que el enemigo quiere, que le rindamos, que postremos nuestras vidas a todo excepto a Dios. ¿A quién adoramos? Adoramos a un Dios fiel. Adoramos a un Dios de misericordia. Adoramos a un Dios que no cambia. Adoramos a un Dios santo. ¿Ven? Vemos nosotros en el texto bíblico, Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. En Isaías capítulo 6 versículo 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No dice fiel, 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 no dice amoroso, 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 pero servimos al Dios santo, santo, santo. Vamos a ponernos de pie. Este fue un mensaje de la serie Adoración con el pastor Gerardo Osuna. Encuentre más información y la videograbación en www.itemplocalvario.org.